Que es tan importante orar los unos por los otros y sobre todas las cosas orar para que el Señor pueda estar confirmando en el Espíritu lo que creemos que Él quiere que hablemos, ¿no? Y muchas veces uno cuando está en la plataforma tiene ciertos nervios por el hecho de que uno es solamente un mensajero y quiere transmitir lo mejor posible, la forma más pura, el Evangelio, para que cada uno de ustedes pueda irse con un conocimiento de Dios. Así que bueno, sean bienvenidos todos y no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado, solamente a mí me ha pasado, ¿sí? Que se hacen preguntas como por ejemplo, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Vale la pena el esfuerzo que hago? No sé si alguna vez ustedes se lo han preguntado o solo me lo pregunto yo. Si alguien es valiente y quiere levantar la mano y decir, yo también me lo pregunto, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Bueno, quiero decirles que no somos los únicos que nos hemos preguntado eso. En la Escritura tenemos un personaje que se llama Salomón, que para los que no conocen de la Escritura, un poco les quiero contar que Salomón fue el hijo del rey David. David era el rey de la nación de Israel. Y de todos los hijos que tuvo David, Salomón fue su sucesor, el que heredó el reino. Y Salomón, ya en el ejercicio de sus funciones, camino a una ciudad llamada Gabaón para ofrecer sacrificios a Dios, dice la Biblia que Dios se le apareció a Salomón en sueños. Y en esos sueños, Dios le dice a Salomón algo que creo que a todos nos gustaría que Dios nos dijera en sueño, como Él quisiera. Dios le dice a Salomón, dice, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Eso está en Primera Reyes, capítulo 3, versículo 5, para multimedia. Lo increíble de esto es que el relato de la Escritura dice que en esos sueños Salomón le contestó a Dios. Es decir, que mientras que nosotros dormimos, nuestra mente tiene conexión con Dios. Y también sabemos muy bien que cuando las personas están turbadas en los sueños, también los espíritus inmundos, ¿sí?, operan, porque la mente no descansa, está siempre en actividad, ¿sí? Entonces, en ese sueño donde Dios le habla a Salomón y le dice esto, Salomón le contesta y le dice así, Dios le dice, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en esta misma situación, no es cierto? Se nos presentan situaciones en la vida donde nosotros no sabemos cómo hacer, qué decisión tomar, cómo movernos, si movernos, no movernos, si hacerlo, si no hacerlo. Y Salomón le dice a Dios sinceramente, Dios, tú, yo soy tu siervo, tú me has puesto a mí en esta tarea, pero yo no sé cómo hacerla. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud.
Da pues a tu siervo, y acá viene lo que Salomón le pide al Señor. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Miren acá, Salomón le pide a Dios que le dé un corazón entendido para juzgar al pueblo. Y nosotros muchas veces cuando escuchamos la palabra juzgar, la relacionamos como una condena, un juicio, pero en realidad juzgar es establecer, ¿sí?, decretar justicia. Y es lo que le pedía a Dios, que le diera entendimiento para que cuando se presentaran las situaciones de gobierno, Él pudiera juzgar correctamente. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, estamos en una escuela de oración y estamos queriendo aprender a orar? Y siempre estamos hablando de cómo crecer en cómo orar a Dios. Y una de las cosas que hablamos siempre es que para que Dios pueda escuchar nuestra oración, primero nosotros tenemos que ser hijos, ¿sí?, haber nacido de nuevo. Y teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, dice que el Espíritu Santo, junto con la palabra que conocemos, se encarga de hacer que nuestra oración llegue al Padre y se acepta por Dios. Porque cuando dice que si nosotros oramos y hay algo que no está bien, el Espíritu Santo se encarga de corregir para que llegue al Padre aceptable. Ahora acá, esta oración que hace Salomón es una oración que nosotros también tenemos que hacer al Señor. Nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento para juzgar los asuntos que nos toca a nosotros administrar. Para que Él nos dé entendimiento para saber juzgar. Dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Miren, amados, esta es otra oración que nosotros tenemos que hacer al Señor también, así como lo hizo Salomón. Porque en el mundo que vivimos, llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y nosotros vivimos acá y muchas veces también nos confundimos y quizás estamos llamando malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé entendimiento para saber bien lo que es bueno y lo que es malo para mi vida, para mi casa, para la iglesia, para mi hermano, mi hermana. Y eso se lo tenemos que pedir al Señor. Y eso fue lo que Salomón le pidió a Dios. Y dice que esta oración de Salomón agradó al Señor. Agradó al Señor. Y Dios le dijo, porque has demandado esto, es decir, porque has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste, demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Amados, un rey no puede gobernar sin recursos. Un rey no puede gobernar en guerra. Tiene que tener sus enemigos en paz, porque si no todo el tiempo hay conflictos. Un rey no puede gobernar sin salud. Sin embargo, Salomón no pidió nada de eso. Lo único que le pidió a Dios es sabiduría para juzgar, para administrar ese gran pueblo que le pertenecía a Dios y que él reconocía que Dios lo había escogido a él y había escogido a ese pueblo para que él fuera su rey. Y el Señor le dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú,
ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aleluya. Miren cómo el Señor, porque Dios es bueno. Y quiero decirles, amados, que esta es una enseñanza en cuanto a cómo orar al Señor. Porque en la medida en que yo ore para oír su voz, para que Él me dé a mi entendimiento para administrar lo que Él me ha dado como asignación, Dios dice que proveerá todo lo necesario para que yo pueda llevar adelante lo que Él me ha entregado para administrar. ¿Qué te ha entregado y qué me ha entregado Dios para administrar? En primer lugar, tu vida, mi vida. Es la primera asignación que yo tengo que saber administrar. Y Dios quiere que yo le pida a Él sabiduría. Y si yo administro mi vida conforme a cómo Él lo establece y me ha enseñado bajo su diseño, Dios proveerá, amados, todo lo necesario para que lo podamos hacer. Porque Dios es un Dios bueno. Ahora miren, sigue el pasaje y dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Es decir, yo te doy riqueza, yo te doy gloria, yo te doy un corazón entendido, pero la largura de días depende de ti. Que tú tengas larguras de días depende de ti y de tu obediencia a mi voluntad. Entonces, Salomón empezó bien. Era joven, empezó bien, hizo la petición correcta y agradó el corazón de Dios. Él escribió, Salomón, los Proverbios, escribió el libro de Cantares, escribió el Salmo 72 y el Salmo 127. Cuando él escribe el libro de los Proverbios, Salomón estaba en dependencia de Dios. Estaba coherente con la petición que le había dado a Dios, con ese pedido. Tal es así que en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7, él habla, Salomón, acerca de la importancia de buscar la sabiduría y la corrección para no ser necios, y que el temor del Señor es el principio del conocimiento, y que solo los necios desprecian la sabiduría y la inteligencia. Él, a sus comienzos, tenía bien en claro, ¿sí?, que solo se podía ser justo, prudente, equitativo, recto, sabio, si centraba su atención en el eterno. Él lo tenía bien claro, por eso es que pudo escribir los Proverbios, ¿sí?, para que los leyeran pudieran adquirir sabiduría y dejar la necedad. En el Salmo 127, 1 y 2, Salomón dice: si el Señor no edificare la casa, en vano, esto para multimedia es Nueva Versión Internacional, no es Reina Valera. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albaniles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Salomón tenía bien en claro que si el Señor no estaba en el asunto, era en vano todo lo que pudiera hacer. Ahora, luego escribe él Eclesiastés. Ya no siendo joven, ya siendo grande, él escribe Eclesiastés. Y Eclesiastés expresa sus pensamientos, no los de Dios, sus pensamientos, los cuales dejan de manifiesto que en ese momento de su vida Salomón tenía una visión impregnada de temporalidad. Es decir, su visión de la vida
estaba centrada en lo temporal. Cuando empezó su reinado, su visión estaba enfocada en lo eterno. Pero pasaron los años y su visión cambió y la enfocó en lo temporal. En Primera Reyes, capítulo 11, dice lo siguiente: porque cuando Salomón, como les contaba, era joven, ya era rey, él va a Gabaón a ofrecer sacrificio y ahí Dios le habla en sueños. Salomón, dice la Escritura, ya se había casado con la hija de Faraón de Egipto. ¿Sí? Y ahora vamos a leer el pasaje de Primera Reyes 11, en la Nueva Versión Internacional también, 11, 1 al 4, que dice: ahora bien, dice el escritor de Reyes, además de casarse, Salomón, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, heititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que pervirtiera su corazón. Ese corazón que cuando era joven y Dios se le apareció en sueño y le dijo: pide lo que quieras que yo te lo voy a dar, que eligió por la sabiduría, dice la palabra de Dios que ese corazón fue pervertido. En efecto, dice, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió ¿a quién? Y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. En Deuteronomio, amados, 17, 14 al 20, esto es otra versión, es palabra de Dios para todos, así que déjenlo, no lo busquen. Dice el pasaje, el versículo 14 dice: las instrucciones que Dios le da a Israel. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella, te establezcas ahí y digas: elijamos a un rey sobre nosotros como todas las naciones a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Quién fue? ¿Qué profeta estaba en vigencia cuando Israel, ¿cómo? Estaba en vigencia el profeta Samuel cuando Israel pide un rey, cuando Israel dice: no queremos más que Dios gobierne, queremos ser como las demás naciones. Pero ¿saben una cosa? ¿En qué pasaje de la Escritura está ese relato? Más o menos. ¿En qué libro? Samuel. Pero esto que yo les estoy leyendo está en Deuteronomio. Es decir, que Dios, que sabe todo, Dios sabía que Israel un día iba a querer tener el mismo gobierno que las otras naciones. Dios sabía que Israel iba a pedir un rey. Como Dios lo sabe todo, amados, Dios siempre se adelanta. Entonces, ¿qué le dice? Da instrucciones. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella, te establezcas ahí y digas: elijamos a un rey sobre nosotros como todas las naciones a nuestro alrededor, debes asegurarte, dice,
de nombrar a un rey sobre ti que sea elegido por el Señor tu Dios. Tendrá que ser alguien de tu propia gente, no un extranjero. Él no deberá acumular caballos para sí mismo. Tampoco deberá enviar gente de vuelta a Egipto. ¿De dónde lo sacó el Señor a Israel? ¿De esclavitud? ¿De dónde? Y Dios había dicho, nunca más vuelvan a Egipto, ¿no? Entonces acá dice, tampoco deberá enviar gente de vuelta a Egipto para comprar más caballos, porque el Señor le dijo, ustedes nunca deben volver por ese camino. Tampoco deberá casarse con muchas esposas, porque si no, ¿qué pasaría? Se le pervertirá el corazón. Además, no deberá enriquecerse con plata y oro. Cuando comience a reinar, dice, y no desobedecerá el mandato en ninguna forma, de tal manera que el rey y sus descendientes puedan gobernar el reino de Israel por mucho tiempo, largura de días. Fue lo que el Señor le dijo a Salomón, si tú guardas mis mandamientos, entonces tú tendrás largura de días. Claramente vemos que Salomón pasó muchas indicaciones por alto, ¿no es cierto? Tuvo muchas mujeres, eran extranjeras, acumuló dinero, volvió a Egipto, porque todas las mujeres que tenían, porque dice ahí que eran todas 700 princesas eran, porque sabemos muy bien que los casamientos a nivel de reyes y a nivel aún de monarcas no es por amor, son alianzas estratégicas para poder avanzar, para poder tener mayor gobierno, mayor dominio. Y eso era lo que Salomón estaba haciendo. Es decir, que vemos cómo Salomón fue cayendo. Por eso, ¿sí?, es que cuando vamos a leer el libro de Eclesiastés, ¿sí?, todos han leído Eclesiastés, ¿no es cierto? Por eso es importante, cuando leemos Eclesiastés, entender, ¿sí?, cómo estaba Salomón. Que Salomón no era el mismo en Eclesiastés que en Proverbios, no era el mismo. Y amados, nos puede pasar a nosotros exactamente lo mismo, porque la vida cristiana no es una buena decisión. Son todos los días decidir por oír al Señor. No es un buen comienzo, es todos los días querer agradar al Señor. Porque se puede tener un buen comienzo, pero un triste final. Y acá Salomón es un ejemplo de alguien que comenzó bien y no terminó bien. Porque su vejez, la época donde él tendría que, en su madurez, poder dar gloria a Dios, cuando leemos Eclesiastés, amados, vemos en qué estado espiritual Salomón se encontraba. Miren, en el libro de Eclesiastés, en 23 oportunidades, Salomón utiliza la palabra en esta vida. Es decir, el hecho de que Salomón 23 veces repita esta palabra, ¿sí?, esto muestra que para él no había, ¿sí?, algo superior a esta vida. No había otra cosa que esa vida. Que era lo que él veía, la vida en esta vida. En el capítulo 1, versículo 3, Salomón de Eclesiastés dice, y ahí nos identificamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? ¿Ve? Es lo que dije antes. Muchas veces nosotros nos preguntamos,
¿de qué sirve tanto esfuerzo? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Y es lo mismo que acá Salomón dice. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Fíjense que cuando él escribe los proverbios, no pensaba así. No pensaba así. Y saben una cosa, que este tema, el Señor me estuvo hablando porque me sentí identificada de que muchas veces nosotros tenemos pensamientos salomónicos. Y Salomón era incoherente en lo que hablaba, porque era sabio, porque Dios le había dado ese corazón de sabio. Y la sabiduría no era solamente saber juzgar, sino que él tenía una habilidad con la palabra. Él hablaba y arrojaba sabiduría, pero su vida no era coherente con lo que él hablaba, porque él desobedecía lo que el Señor le había dicho que él tenía que obedecer. Entonces, él acá dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Y fíjense, en este versículo vemos claramente que él tiene como objeto, ¿no es cierto?, como punto de partida de su reflexión, ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Su evaluación es el hombre. Estaba centrado en el hombre, en ver al hombre, en cómo lograba las cosas, en si lo lograba o no lograba, en qué éxito tenía. Estaba centrado en el hombre. Y también dice en esta vida, es decir, el tiempo. ¿Qué tiempo? Corto. Esta vida, ¿cuánto? 60, 70, 80 años. Es decir, su reflexión de la vida, su reflexión está basada en el hombre y en lo que durara la vida. Eternidad no existía. Entonces, fíjense que también en Eclesiastés 2:3 dice, quise luego, dice Salomón, hacer la prueba de entregarme al vino, al chupi, como quien dice. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, fíjense Salomón, y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra al hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Entonces, su análisis era, punto de partida, el hombre, tiempo, la vida, y todo bajo el cielo. Nada sobre el cielo. ¿Quién habita la eternidad? Dios. ¿Dónde está Dios en las reflexiones de este sabio Salomón? Ya estaba lejos, fuera de su vida. Fíjense en Eclesiastés 2, del 17 al 19. Dice, aborrecí, fíjense, entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Por eso yo titulé el mensaje Corriendo tras el viento, ¿sí? Porque él hace una lectura de la vida y dice la verdad. Y miren, amados, Salomón lo tenía todo. Tenía plata, mujeres, poder, todo. Sin embargo, lejos de Dios, cuando Dios está fuera de nuestras vidas, él llegó a esta conclusión, que para él todo era absurdo, no había sentido. Aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán, fíjense, tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si éste sería sabio o necio,
Sin embargo, se adueñaría de lo que con tanto afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también esto es absurdo. ¿Quién no pensó alguna vez esto? ¿Para qué trabajo tanto? Para que después le quede quizás a un vago. ¿Para qué trabajo tanto? ¿O no te dieron ese consejo que te dicen, no trabajé más, deja de disfrutar la vida porque ¿a quién le queda después lo que vos hiciste? ¿No lo pensamos nunca? ¿Eso? Sí, porque eso es lo que pensamos por lo que vemos. Y Salomón dice, es absurdo, trabajar tanto, ¿para qué? Para que lo aproveche otro que no trabajó nunca. Salomón agrega que todo lo vivido y experimentado lo llevó a un punto de hastío hasta llegar a declarar que aborrecía entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Fíjense en qué estado espiritual Salomón estaba. Pero ¿saben qué? Esos pensamientos salomónicos muchas veces son como dardos en nuestras vidas que quieren establecerse, cuando vivimos el día a día. Porque ¿saben qué, amados? Una de las cosas que veo es que nosotros debemos habitar lo eterno, porque Salomón habitó lo temporal. Por eso es que entró en depresión, por eso es que la vida para él no tenía sentido. Y por eso muchas veces a nosotros nos suceden situaciones donde entramos en depresión, en desánimo, en contradicciones, porque dejamos de ver lo eterno y nos metemos en lo temporal, amados. Porque si nosotros nos guiamos y vemos lo temporal, terminamos como Salomón, desanimados, deprimidos, sin ganas de vivir, angustiados, porque es una visión que Salomón tenía impregnada de temporalidad. En Eclesiastés 5:18 dice: esto es lo que he comprobado, que en esta vida, ahí viene, y más a esta hora, lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Y miren qué importante, es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Con esta visión de Salomón, todo sentido de trascendencia está perdido y lo único a que él le asigna valor es a la satisfacción momentánea, como lo mejor que uno puede aspirar. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo con nosotros? No, mejor, mira, comamos, vamos, disfrutemos la vida, porque la verdad que no nos queda otra cosa. Fíjense que hay un factor que llama la atención al gobierno y a los periodistas y todos que hablan, que dicen, ¿cómo puede ser que está la situación económica tan difícil y los restaurantes están llenos? Para el Día de la Madre no se consiguió un lugar para un restaurante. ¿Saben por qué? Porque la gente no tiene esperanza de futuro. Entonces, dice, comamos y bebamos y disfrutemos hasta que se pueda. ¿Sí? Porque cuando la persona tiene esperanza de que si guarda dinero puede llegar a su casita, si guarda dinero puede llegar a su auto, entonces dice, no, nos sacrificamos porque vamos por esa meta. Pero cuando no hay esa esperanza, comamos y vivamos y disfrutemos del fruto de nuestro afán, de nuestro trabajo. Ahora, fíjense que ahora nombra a Dios en esta reflexión, ¿sí? Para atribuirle que Él fue el que le asignó al hombre una satisfacción tan pobre, momentánea y relativa como lo son la comida y la bebida. Acá ya Salomón
está en conflicto con Dios porque ya le está atribuyendo a Dios culpa, culpa. Y fíjese en el capítulo 6, 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Vuelve nuevamente a meter a Dios. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Quién tiene la culpa de esto? Dios. Es decir, que Salomón acá no ve a un Dios de amor, a un Dios de propósito, a un Dios que hace las cosas con un propósito, sino que Dios hace cosas absurdas. ¿Y cuántas veces, cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, sin querer le atribuimos a Dios injusticia? Cuando decimos, ¿y por qué él sí, yo no? ¿Y por qué a mí y a él no? Son esos momentos en que vienen esos pensamientos donde le atribuimos a Dios, ¿sí?, injusticia, que no hay un propósito mayor. Y en el capítulo 8 y 9 vamos a ver, ¿sí?, cuál fue el problema de Salomón que lo llevó a ese declive. El capítulo 8 y 9 dice, todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace, ¿en dónde? En esta vida. Todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Amados, cuando nosotros nos desenfocamos, perdemos el sentido de eternidad, de trascendencia, y centramos nuestro pensamiento con todo lo que está relacionado en esta vida, en vez de dedicarnos a conocer la voluntad de Dios, el diseño de Dios para nuestra vida, nuestro propósito, terminamos igual que Salomón. Porque él se dedicó, dice, de lleno, es como que se metió a la pileta por completo a ver la vida y lo que pasaba en la vida y sacar reflexiones, en vez de centrarse en el propósito eterno. Amados, ¿cuánto tiempo nosotros gastamos, ¿sí?, en conocer a Dios y su propósito eterno en nuestras vidas, o en ver lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a escuchar la voz del Señor o a ver lo que pasa en la tele, en la farándula, con los amigotes en el barrio, en la familia? ¿O nos dedicamos de lleno a lo que pasa en esta vida? Que eso no significa que seamos extraterrestres, sino no sepamos. Pero quiero que se entienda bien. Él dice, yo me dediqué de lleno a eso. Dediqué mi vida, mi tiempo, mi energía. Y por eso él terminó, ¿sí?, teniendo a Dios lejos de su vida. Y dice, en el capítulo 9 a 11 dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Fíjense, ¿no? Pensaba un poco en el famoso tango Cambalache, que hablaba y decía de que era lo mismo que, dice, la letra dice, claro, acá dice, es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley, ¿no? Y dice, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro
que un gran profesor. Es lo mismo que decía Salomón. Es lo mismo. Porque ven la humanidad y llegan a esas conclusiones que debajo del sol y en esta vida sí es lo mismo. Pero desde el plano eterno y para los que somos llamados hijos no es lo mismo. Amén. Entonces, la frase correr tras el viento se repite 9 veces en Eclesiastés, según la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera no dice eso. En la Reina Valera, que es otra traducción de la Escritura, dice que es vanidad y aflicción de espíritu. Pero a mí me gustó más la Nueva Versión Internacional, cómo pone correr tras el viento, ¿sí? Porque me pongo a pensar, ¿no? En un momento, imagínense correr tras el viento. ¿Quién puede agarrar el viento? Nadie. Entonces es un esfuerzo en vano el correr hacia algo que nunca vamos a poder alcanzar. Y eso era lo que Salomón veía de la vida, que muchas cosas eran como correr tras el viento. Pero gloria a Dios que nosotros, amados, somos hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y hay un diseño y un propósito eterno que si nosotros, como Salomón, a diferencia de él, nos dedicamos de lleno a conocer el diseño eterno de Dios, nuestros días irán de gloria en gloria, de victoria en victoria. No estaremos corriendo al viento, sino que viviremos dando golpes, como decía el apóstol Pablo, certeros, ¿sí? Nosotros sabremos que lo que hacemos, lo hacemos bajo la dirección del Señor. Amados, el apóstol Pablo, Salomón era un hombre que tenía una visión impregnada de temporalidad. El apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, eran personas que tenían una visión impregnada en la eternidad. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos, amados, a todos los que hayan esperado su venida. Y el Señor Jesús dijo: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. De lleno en el propósito eterno, de lleno en aquello que permanece. No fueron distraídos, no fueron desenfocados, sino que vieron el propósito eterno, vieron la eternidad. Amados, nosotros del momento que el Padre nos pensó eternos y nos reveló a su Hijo Jesucristo para que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo habitáramos la eternidad. Por eso, cada día, amados, tenemos que renovar nuestra mente, como dice la palabra, y reconocer que muchas veces estamos pensando como Salomón pensaba. Y a Salomón no le fue bien. Y los pensamientos, como esa famosa frase que dice que nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que aniden. Esos pensamientos pueden venir a tu mente, pero tú tienes el poder para decir: yo tengo eternidad, mi Padre tiene un diseño, todo lo que mi Padre me da, yo lo voy a hacer en su nombre. Para mí no hay lugar al fracaso, para mí no hay lugar a la frustración, para mí no hay lugar al desánimo, porque el Señor es el que guía mis pasos, es el que me indica, es el que me va dirigiendo. Y si en algún momento me equivoco, yo lo reconozco y el Padre me vuelve a habilitar, porque el Eterno me habita, el Eterno me guía, yo le pertenezco a Él.
yo no saqué al eterno de mi vida, yo no saqué al eterno de mis planes, yo no saqué al eterno de mis decisiones. El eterno guía mis planes, el eterno guía mis decisiones, el eterno guía mi vida. Amados, reconozcamos, vivamos en la verdad, porque dice que la verdad nos hará libre. Si tú, en este tiempo que hemos compartido de la palabra, ¿sí?, has visto cuántas veces he pensado como Salomón. Bueno, ya no más. ¿Sabes que ese pensamiento que quedó escrito ahí en Eclesiastés para que vos y yo lo leamos, es para que entendamos que así terminan las personas cuando sacan de su vida al eterno? Tristes, aborreciendo la vida, habiendo querido no nacer, porque Salomón en un momento dice, mejor que el hombre se muera, mejor ni haber nacido, dice, porque así ni ven los males. Teniéndolo todo, despreció el ser guiado por la sabiduría que era Dios mismo. Así que, amados, la visión impregnada de temporalidad corrompe el corazón, trae desconcierto, produce una vida llena de frustración, desencanto y contradicciones. Pero una vida impregnada de eternidad produce confianza, seguridad, ánimo, gozo, santidad, paciencia. Porque si sufrimos acá un tiempo, por alguna razón, el saber que somos ciudadanos de la eternidad nos da la paciencia para saber que mientras esto dure, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Por eso decía Pablo en 2 Corintios 5:2, mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Para el Hijo de Dios va a haber un mientras tanto, porque en este mundo padecemos, pero mientras tanto aguardamos ser revestidos. Salomón nunca vio el mientras tanto, pero nosotros dice que mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Dice en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ellos, los apóstoles, sabían que acá en la tierra va a haber aflicción, pero el Espíritu del Eterno que nos habita nos da el poder para gozarnos aún en la aflicción y decir, Dios, hay un propósito. Entonces, en la visión de la temporalidad, como tenía Salomón, el objeto, el punto de partida es el ser humano. El tiempo es esta vida, el lugar debajo del cielo. Pero aquellos que tenemos la visión impregnada de eternidad, nuestro punto de referencia es Dios, el tiempo es lo eterno y el lugar lo celestial. Que el Señor les bendiga. Guardemos en nuestro corazón esta palabra. Horas.